¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Oh, saludos. Saludo, papá. Perdón por toda la molestia, todo eso. No, no pasa nada. Dime, ¿qué quería compartir, señor? Mire, compañero, estaba pensando, ¿verdad? Es que yo a veces, veo como me imagino que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta de qué sentido tiene todo esto en que vivimos, el mundo en el que estamos, las cosas que pasan, etcétera y demás. Pero si nos ponemos a analizar un poco más, por lo menos, ¿verdad? En mi perspectiva, cómo funciona de por sí la naturaleza, los eventos que pudiéramos decirle random del universo. O sea, hay tantas cosas, pero en planetas que no están pegados a ninguna estrella. Hay esteroides que han podido matarnos hace millones de años, pero por azares del destino no han pasado, han permitido vivir. Y un montón de cosas que yo diría, todo tiene algo de random, pero a la misma vez innegable, tiene un su orden, el cómo funciona el mar, las corrientes marinas, cómo funciona la lluvia, todo un montón de cosas que podemos ver en el diario vivir que no, para mí es pura evidencia de cómo trabaja. O sea, todo para mí, si fuera algo simplemente random que salió de un evento, pues, inesperado del universo, como hablan del Big Bang y cosas por el estilo, pues pienso que sería muy erróneo, todo llevaría al caos eventualmente. Y aunque pudiéramos decir que vivimos en un caos, es más por el efecto humano que por la naturaleza. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, entiendo. Voy a hacer un par de distinciones acá. Claro. Eh, Ningún científico te va a decir que todo fue al azar. Lo que se va formando en el universo pasa por presiones externas. Si se forma un planeta, no se forma al azar, se forma por las presiones externas. O sea, existe la gravedad, y esa gravedad ayuda a formar bloques o pedazos de tierra más grandes que otros, y esos se van colapsando y chocando hasta formar un planeta. Ese es el proceso que sabemos y podemos evidenciar en otros planetas y en proceso, en medio de proceso. Ah, no hay perfección en eso. Es todo más o menos como va. Y el problema es que nosotros estamos parados acá, en un mundo que parece hecho para nosotros. Pero no lo es. Si vos vas afuera y tratás de vivir solito en el bosque por 10 días, escucha, lo más probable es que te mueras. ¿Por qué? Porque Ujú. vas a tomar agua que tiene parásitos y te morís de parásitos. O vas a comer una fruta que no te diste cuenta que tenía veneno y ups, te moriste de diarrea o vómito, qué sé yo, o te viste el frío, o el calor, o la humedad, o lo seco que está el aire, un montón de cosas. Y así es casi todo el planeta. Nosotros tenemos que sobrevivimos a pesar de esas cosas. O sea, la vida es muy resiliente en ese sentido y hemos podido llegar al punto en el que podemos condicionar al mundo para servirnos a nosotros, porque de otra manera solo sobrevivimos. El momento privilegiado en el cual nos encontramos nos lleva a poder decir qué hermoso que está todo y parece todo hecho, no parece todo así nomás. Pero llegar a este punto fue un proceso en el cual muerte y sufrimiento nos llevó hasta acá. Pero eso es suponiendo que entonces el inicio de la humanidad fuera entonces parte de, como lo dicen, del Big Bang o algo por el estilo. Bueno, los Pero entonces, ¿qué humanos no evidencia? originan en el Ajá. Big Bang, ¿verdad? Los humanos son Digo, no, después. claro, exacto. Pero el Big Pero Bang el tampoco tema es de la el... evolución, ¿no? Es lo que menciona. Sí, el abiogénesis sería el principio de la vida y la evolución el principio de la diversificación de la vida. Pero el Big Bang sería, por decir, el principio de la expansión del universo. Claro. Pero entonces, si fuera ese el caso, hubieran ¿cómo te explico? Otras evidencias que, bueno, se asumo que las han demostrado a través de los años, lo que hablan de los Homo sapiens y Sí, cosas por el estilo. sí. Pero al final de cuentas, yo pienso que ambos bandos van por estudios que pues, se llevan a cabo en cuestión de lo que es conocimiento de física y cosas que tenemos. Ujú, Pero ambos a la misma vez explican el porqué de esas cosas que encontramos. Por ejemplo, en la iglesia te lo ponen en tema o en la religión, te lo ponen como que esas son señales que trata de enviar el enemigo de las almas, como ellos lo llaman, para confundir.
claro. ¿Y qué pasa? A la misma vez, entonces en el ámbito científico lo toman más como que no, esa es la evidencia concreta y eso es el área, vamos a llamarle religiosa para justificar cada uno de sus, ¿verdad? Creencias. Ahora, Bueno, la distinción ahí es esta. Podemos hacer experimentos y verificar lo que propone la ciencia, cada pedacito. Y lo que no podemos verificar, deberíamos cuestionarlo y rechazarlo. Porque bajo la ciencia, si algo no concuerda con lo que podemos verificar o experimentar, entonces no le podemos llamar verdad. Debemos rechazarlo como verdad, verdad en el sentido relativo, y ujú, decir, esto es una hipótesis que no concuerda con la realidad que experimentamos. El Big Bang se puede verificar a través de muchos modos. Se ha hecho por personas que ni eran científicos, que fueron que descubrieron las microondas de fondo del espacio. claro, sí. O sea, es cotidiano eso. El problema es que cuando quitemos toda la ciencia, digamos que la ciencia es falso, ¿verdad? Si yo tengo dos propuestas y digo, Ujú, esta propuesta tiene evidencia, y tú me dices, esa no tiene evidencia, y la quitamos, no nos da eso el derecho de decir, entonces la otra. Tenemos que poder apoyar la otra, evidenciar la otra y sostener la otra por sí mismo. Si rechazamos toda la ciencia, ujú. ¿cómo podríamos evidenciar, fuera de la ciencia, creación, por ejemplo? Bueno, por el tema de si es sin utilizar la ciencia. Exacto, porque si vamos a la ciencia, la ciencia te dice, no hay creación, no hay evidencia de eso. Entonces rechacemos toda la ciencia porque esa es la Ujú, conclusión científica. claro. Ahora, ¿cómo podríamos evidenciar creación? Ahora que ya está la tabla limpia, ¿cómo podemos, qué nos va a otorgar el derecho de escribir creación sobre esa tabla? Igual pensaría yo que la historia, Bueno, la historia no llega hasta cierto punto, pero la historia no te lleva a la creación. como no, Solo te lleva hasta el límite de la historia, hasta cuando empezamos a escribir o relatar. comprendo. Pero en ese ámbito pienso yo que ya abarcaría más lo que sería la experiencia personal de cada cosa o cada persona, pero ahí estaríamos ya yéndonos lo que sería la perspectiva personal, no algo de Ya es validez. un punto de fe, estás hablando, ¿verdad? Por eso, Sí, ahí es el problema. Mira, a ver si aterrizamos el tema. Para una persona que no tiene fe, ponele como en la Biblia Tomás. Tomás, cuando Jesús resucitó, se apareció en medio de los discípulos. Y Tomás no creía que Jesús había resucitado. Antes, Tomás le había dicho a los discípulos, no, yo lo creo cuando lo veo. No creo que resucitó. El tipo no tenía fe, ¿verdad? Apareció Jesús en sí, medio de los discípulos y lo encuentra a Tomás. ¿Y qué hace Jesús? le demuestra, Le demuestra físicamente. claro, Toma las manos, mete los dedos en los huecos. Y le dice después, bienaventurado el que puede creer sin ver. sin ver y sin tocar, exacto. Pero al que no, acá tenés. Entonces, para una persona que no tiene una experiencia en fe o tiene una experiencia en una fe contradictoria, musulmán, hindú, qué sé yo, tenemos que poder evidenciar esto. Si no, no podemos decir esto es cierto 100%. Diría que el punto clave está en tratar realmente, porque muchas veces gente que yo personalmente he conocido que dicen que lo han tratado de encontrar a su manera y demás. Yo ahora mismo no soy el mejor explicando las cosas, pero sí puedo decir que en base, ¿verdad? A mi experiencia, pues he encontrado razones para creerlo. Ahora, sí, yo diría que para aquel que no cree fácilmente, la mejor experiencia que puede tener es darlo todo hasta cuando diga, mira, realmente ya no puedo encontrar ninguna manera, ya para mí todo evidencia que estoy perdiendo mi tiempo. Claro, tampoco podemos decir eso, ¿verdad? Que todo es una pérdida de tiempo. Lo que podemos concluir es que si no tenemos evidencia
en lo que podemos demostrar en nuestras vidas cotidianas, entonces no es evidente. Uno puede tener una experiencia en fe que lo lleva a creencia. Y, ok, eso es válido para esa persona, pero no es un camino. La fe no es un camino a verdad, es un camino a creencia. Porque los musulmanes tienen fe, los hindúes tienen fe, pero todos tienen una fe incorrecta. Solo debe haber una correcta. Entonces, la mayoría de la fe te lleva a mal. No es un buen camino a verdad. Si sos Pero cristiano y como crees que si, si sos cristiano y crees que Dios es la verdad y Jesús es la verdad, ujú, por ejemplo, todas las otras religiones con todas sus propias fe son falsas. Todos esos caminos de las 4.000 religiones que existen, 4.000 ujú. versiones de fe que existen, solo uno de 4.000 estadísticamente no es un camino a verdad. Tendríamos que poder evidenciarlo en algún modo. Yo digo, ¿por qué son todos tan similares? Es buena pregunta esa, ¿eh? Y yo creo que tiene mucho que ver con el poder sociopolítico de la religión. Bueno, pero es Pero que tendría que al hablar con final un pudieron antropólogo. ambos, o pudieron al final, pienso yo, ¿verdad? Crear su propia religión, pero como que no, no me parece algo tan lógico copiar literalmente la misma, el mismo patrón, simplemente cambiar nombres, tal vez uno que otro lapso de la historia y copy-paste. Básicamente es como copiar un proyecto de universidad Mira, yo creo que mucho de eso tendríamos que hablar con un antropólogo para que nos diga mejor los orígenes y de cada religión. religiones. Yo tomé Ya. varias clases en la universidad de antropología, brujería y tradición religiosa. Ujú. Y vas notando cómo la religión se va formando a través de las culturas. Pero yo no soy antropólogo, no puedo hablar mucho del tema. Pero es Comprendo. curioso que muchas de las culturas más dominantes en el mundo tienen fes muy similares. Los musulmanes, los hindú, los cristianos, todos practican Ujú. con un dios o una entidad que hay que adorar, que propone pautas a seguir, reglas, Tienen su leyes. profeta, tienen su hijo y Exacto, efectivamente sus textos dogmas y sagrados, etcétera. pero Exactamente. todos apuntan a diferentes fines, ¿verdad? Y ese es el problema. Si hay, por ejemplo, a veces aparecen universalistas acá, que me dicen, no, Ujú. todo es uno. Y el problema con eso es que si todas las religiones son interpretaciones del mismo Dios, ese Dios no es el Dios cristiano, no es el Dios musulmán, es un Dios más allá de eso. Ese Dios es malo, porque no se preocupa que por mal entender todos se maten entre ellos. Ese Dios es malo, no puede ser así. Si va a ser un Dios, eh, prefiero que sea un Dios amoroso. O que me diga, mira, existe un Dios, pero es un hijo de puta el tipo. No es el Dios cristiano, es el Dios. Es Loki, ¿viste? De los Avengers. Sí, de los Ok, Avengers. ok, vamos con ese, vamos, pero no me digas que todo es un Dios y todos lo estamos mal interpretando, porque entonces Dios es un desinteresado. No se interesa en el bienestar, en la bondad de su gente, de su pueblo, de sus hijos, de su creación. Pero es que igual pudieran haber más entidades. También puede haber muchos el politeísmo, ¿verdad? Y se chocan entre ellos y por eso los dioses culturales. Pero y en el término, no, ya recordé lo que mencionaste ahorita. Cuando hablamos de que sea malo, claro, sería malo en la perspectiva humana, ¿no? Sí, o sea, pero no podemos escapar de eso. Nosotros somos humanos, vivimos dentro de un Claro, contexto. claro, claro, pero Entonces, podemos decir como que, ¿y qué si son razones por las cuales o sea, no entendemos? Porque claro, nuestra mentalidad llega hasta cierto límite, no conocemos todavía cómo funciona todo el universo y muchas cosas, pero, o sea, ¿y qué si hay algo que aún no podemos llegar a captar, entender o aprender? Porque pues, o no hemos llegado ahí o aún no es el momento. claro. En ese sentido, creo que tú y yo diríamos, bueno, dentro del límite de nuestro entendimiento, ese Dios es malo, o ese Dios es injusto, o ese Dios es inevidente. En el límite que tenemos. Puede ser que exista, pero che, escucha, yo te busqué y no te vi por ningún lado y venga y me diga, no, ¿sabes lo que pasó? Es que yo estuve en el quinto plano. Ah, bueno, entonces, ¿cómo te iba a encontrar, papá? Escucha. Claro,
¿Y qué tal vez si es que nos enfocamos tal vez en las cosas que no nos demuestran? ¿En qué Pues, de sentido? por sí los humanos somos, vamos a decirnos negativos, ¿no? ¿Me entiendes lo que te digo? Eh, de por sí ya hasta en el tema de las emociones, incluso cuando recordamos a alguien que nos hizo mucho daño, es muy probablemente que lo recordemos por el daño que nos hizo que por cualquier otra cosa buena que haya hecho. Yo conozco muchísimas personas que me pueden decir a mí, ah, sí, yo a ese tipo me cae súper mal, o esa tipo me cae horrible, o mira lo que ella me hizo, y olvidamos, o sea, detalles que uno diría, wow, esa persona también ya habló de esto, otra cosa que hizo. Pero nos enfocamos más en el daño porque es la emoción más fuerte que nos afecta. Porque, como bien hablamos anteriormente, en temas de supervivencia, el cuerpo está acostumbrado a pues, grabar eso que nos hace ya sea daño físico o Sí. emocional, para, ¿verdad? Sobrevivir luego. Yo creo honestamente que si existiese un Dios, am, no puede ser un Dios creador. Y te lo voy a explicar así. Los mecanismos que tenemos que usamos para describir lo que observamos en la naturaleza son violentos y requieren sufrimiento y muerte. Evolución requiere la muerte de animales, la muerte y el sufrimiento de especies. ¿Y Es, qué si no fue siempre así? y entonces podríamos evidenciar eso o sería algo que estamos diciendo hipotéticamente. Sí, podríamos hipotizar que no siempre fue así, pero sin evidenciarlo. Evidentemente, esto es lo que es, ¿verdad? No, claro, sí, es lo que podemos ver el diario vivir. Ya. Bueno, che, gracias por el tiempito que pasaste, ¿eh? No, claro, un placer. Un placer. Gracias, papá. Cuídate. Bueno.